de que estamos con Rodrigo Cortés. No te disculpes por ello. Buenas noches. Un loco está robando la sucursal del Continental. Parece peligroso. Tranquilo. ¡Arréstame! Tengo derecho a ir a prisión. Usted tendrá los derechos que yo le vaya diciendo. ¡Protesto! Venía a cambiarme de nombre, pero prefiero quitármelo. Pues me parece muy bien. Estamos con Rodrigo Cortés, director, guionista, productor, podcaster, escritor. Un hombre de arte. A poco que le pidas te canta y te baila. Y divertido. No sé si él se da cuenta. Rodrigo visitó los cines Lis para presentar su última película, Escape. Un film loco, surrealista, atrevido y juguetón, con un Mario Casas desatado y que cuenta con el nombre de Martin Scorsese en la producción. Toma uno. Me encanta cuando hablas de las películas y cuando dices que son una anomalía, porque me parece fascinante que hables así de este trabajo que es tan artesanal. Bueno, la artesanía puede ser anómala también. Y cuando hablo de algo anómalo, hablo de una rareza, lo hago en términos puramente estadísticos. No quiero decir que sea un animal imposible de abordar. De hecho, creo que hay obras y hay películas que tal vez sean difíciles de concebir, tal vez sean difíciles de hacer, tal vez sean difíciles de financiar, seguro que son difíciles de financiar, pero eso no significa que sean difíciles de ver. Pueden ser difíciles de describir o de definir, pero no de ver ni de disfrutar. ¿Y esta película crees que es difícil de describir porque mezcla muchos géneros y creo que le va a sorprender al espectador porque tiene mucha extrañeza, no solo por el tema, sino también por la forma en la que la estás contando, o sea, el tema de los capítulos, no es estos 3 actos que estamos acostumbrados, es bastante diferente en tu cine. A mí mismo me resulta difícil de definir, si tuviera que describirla, y desde luego no sabría decir cuál es su género. Y de hecho, el tráiler que hicimos con esas cartelas de no es comedia, no es tragedia, no es acción, no es suspense, está hecho precisamente para desmontar expectativas. Es una manera de decir al espectador: no sabemos lo que creéis que va a ser la película, pero va a ser otra cosa. Así que soltad el volante y veamos dónde acabamos juntos. No tiene, por lo tanto, un género, lo cual significa posiblemente que tenga varios y que además sucedan a la vez. Hay veces en que te ríes, pero siempre preocupado. Y de hecho, puedes tener en una butaca una persona que ríe y otra que llora ante la misma escena y además por las mismas razones. Hemos tenido un poco de discusión con eso porque yo es la segunda vez que la veo. Yo estoy intentando verla hasta que me guste. No, es broma. Pero hasta que la entiendas, ¿no? Pero me ha gustado mucho más esta segunda vez porque como ya tenía el bagaje de haberla visto, ya me iba dando cuenta en estos detallitos que ibas dejando como pistas, que a lo mejor me lo estoy inventando yo, que estás dejando detallitos. No, la película debería estar llena de detallitos, pero lo que sucede con los múltiples visionados es que en el primero combates las expectativas, precisamente. Tú tienes una idea de lo que vas a comer y a lo que vas a ver. Y después, en la medida en que eso sepa o no a lo que creías que ibas a ver, vas a juzgar lo que estás sintiendo. Sin embargo, la segunda vez ya sabes lo que es. Y a partir de ahí puedes empezar a disfrutar eso, que es carne, o es pescado, o es un dulce. Decía Truffaut que él no decía que había visto una película si no la había visto al menos 2 veces. Y tiene sentido. Incluso una persona puede disfrutar muchísimo de ella, pero tener reacciones diferentes después. Es más, la película puede ser distinta para ti al día siguiente de haberla visto. Eso es lo que yo querría. Yo querría que 4 personas que salieran de ver la película juntas dijeran cosas diferentes al acabar y no estuvieran de acuerdo. Yo creo que N es así. No, yo no lo veo de esa manera para nada, es asá. Pero la película acaba bien. No, ¿cómo puedes decir que acaba bien? La película claramente acaba mal, ¿no? Pero sí. Acaba... Eso para mí es genial. Y lo que querría es que no acabara cuando acaba, que cuando acaben los créditos siga y que al día siguiente siga. A mí me pasó un poco que cuando vi la película en San Sebastián me gustó más la segunda parte, la parte de la cárcel, pero conforme lo iba pensando luego en casa me iba gustando mucho más la primera parte porque no se iba mutando un poco en mí, que eso está muy bien.
Y ahora que la he vuelto a ver, he vuelto a tener pensamientos que había olvidado que tuve cuando la estuve viendo. Por ejemplo, con el tema del realismo mágico, que también a lo mejor son cosas que yo me invento, pero para mí, cuando vuelve al momento de la cárcel, a entrar en la cárcel, volví a pensar en Saramago. ¿Por qué? Chico, yo qué sé. Supongo que tiene que ver, claro, es una etiqueta, a menudo me la han atribuido también con la Sí. literatura. Es una etiqueta que no sé muy bien qué significa, aunque a la vez comprendo qué trata de definir, y creo que todo parte de que trato de darme mucha libertad cuando escribo. Cuando escribo novelas, Sí. en este caso el escribir escape, parto de darme libertad, incluso de ponerme trampas a mí mismo, para hacerle muy difícil al espectador anticiparse a la película. A veces un personaje debería decir algo y yo mismo hago que diga algo completamente distinto para ponerme problemas y ver cómo sobrevivo a eso. Pero eso le da una oportunidad a la película a resultar imposible de predecir, precisamente para el espectador. No es puramente realista. Podríamos decir que es una película irrealista. Y sin embargo, la reconocemos. No sucede exactamente en nuestro mundo, pero sucede en un mundo que dialoga claramente con el nuestro. Y las cosas que vemos rebotan en nuestras vivencias particulares. Por lo tanto, hacen que cada uno las interprete de forma distinta. Es muy posible, de hecho, que tu opinión sobre N o la de cualquiera incluso cambie a lo largo de la película. Sí. Y tal vez incluso al día siguiente. O que tú escuches al juez con un oído al principio de la película y con otro oído al final de la película. Cada cual debe decidir cómo gestiona lo que recibe y cómo se siente al respecto, porque lo mismo que para uno es envidiable o para otro es fuente de compasión, es lo mismo que otro juzgará de forma inclemente porque decidirá que lo único que está haciendo ese personaje, por ejemplo, es buscar que otro se responsabilice de él. Vaya. Bueno, es que N... Es muy millennial, N, porque es muy inconformista, pero tiene esta parte de estar dañado, que hablemos de la generación de cristal, que no me gustan esas etiquetas, pero bueno. Y esto de cambiarnos los nombres, de ser otra persona a través de las redes. Bueno, y hay muchas cosas. N, para empezar, está tratando de deshacerse de su identidad como sea. Las cosas no son hasta que las nombras. Y él mismo no tiene nombre ni quiere nombre. Cada vez que él dice su nombre real no lo oímos. Porque estamos demasiado lejos, porque un ruido nos impide oírlo. Es muy guay, es como un sigilo, como que tiene un encantamiento. Eso es. ¿Ves? Magia. El que él tiene es poca cosa, N. Que cada cual trate de deducir qué significa esa N. Y no es suficiente para él. Trata de reducirse a un número, está muy cómodo con el que le ponen después en la prisión y si por él fuera, dejaría que se lo extirparan. Pero él es muchas cosas. Él es una persona dañada, y él es un niño, y él es un bicho, y él es muchas cosas. Lo que no es una víctima. Nombre, pero prefiero quitármelo. Pues me parece muy bien. Nombre y DNI. Bueno, no adaptas, sino que libremente tomas la idea del libro de Enrique. Pero tú, que también escribes ya no solo como guionista, sino como novelista, ¿no tienes la sensación, bueno, no tienes el deseo de llevar tus propias historias a la pantalla? ¿O es un poco también la trampa esta del guionista de solo voy a filmar lo que se puede escribir y es filmable? Por el momento no he sentido ese impulso con ninguna de las historias que he escrito. No sé por qué, tal vez porque sean lenguajes muy distintos y cuando escribo trato de apostar de forma muy decidida por el lenguaje literario, que se desarrolla en otros órdenes, que son los de la evocación y la reflexión interna y la propia música y sensorialidad del lenguaje. Y cuando ruedo, trato de apostar de forma muy decidida por el lenguaje cinematográfico, en el que el personaje se define a través de la acción, de sus acciones, de sus decisiones, en el que un silencio puede ser enormemente poderoso, o la contradicción entre la música y lo que vemos, por ejemplo, son como fuerzas y armas puramente audiovisuales que no buscan apoyos literarios. Y probablemente eso haga que la mayor parte de las cosas que haya escrito, no se viertan o sienta
que no se vierten demasiado bien al lenguaje literario. Piensa que incluso cuando leí la novela original de Enrique, me gustó muchísimo, pero tampoco su novela me parecía que funcionara en cine de forma literal, porque son lenguajes tan diferentes que cuando algo funciona muy bien en difícilmente podrá hacerlo allá Visualmente. sin alteraciones. Y de hecho creo que en general, siempre encontraremos excepciones para esto, por supuesto, pero en general las mejores películas basadas en buenas novelas traicionan a las novelas. Las traicionan honrándolas, entiéndeme. Yo cuando hablé con Enrique le dije, si me das permiso para traicionarla, creo que puedo honrarla, sin suavizarla, sin domesticarla, en absoluto. Simplemente encontrar un lenguaje para ella, con otra premisa, otro personaje, otros personajes alrededor, otros diálogos, pero precisamente para que quien vea la película sienta las cosas que yo sentí leyendo la novela. Qué chulo. El montaje, me he podido fijar ahora mucho más en el montaje, me parece un arte increíble, odio el montaje, pero tú, es verdad, o sea, lo odio, voy a odiar montar esto, eso no pasa nada, pero tú haces de todo, escribes, diriges, creo que haces un cameo en la peli. Salimos los cuatro, estamos... En la cárcel. Sí. Estamos los cuatro todopoderosos. Está Javi. Ay, está solo me he dado Arturo, cuenta en ti con está la Juan. bandana, puede ser. De hecho, claro, porque parezco Ralph Macchio. Claro, o Jesse Velázquez en Fama. Vamos a distribuir ese fotograma para que la gente nos vea los cuatro presos juntos. Yo nunca hago cameos, nunca he hecho ningún cameo. Pero en este caso éramos los todopoderosos. Bueno, está muy guay. Y solo tenía sentido los cuatro. Pero como me giro al final... Sí, claro, sí, además es como muy... Pero no iba por ahí la cosa. Iba por lo de hombre del Renacimiento, de escribir, montar, que te está succionando la vida, el hacerlo todo. Es verdad que el montaje, ahora que lo he vuelto a ver, me ha gustado mucho, he visto muchísimos detalles, como acaba la música y de repente abre los ojos. Bueno, cosas que solo puedes hacer teniendo las cosas muy claras de lo que quieres contar. Pero no piensas en hacer un equipo o delegar, porque al final... Por amor de Dios, yo no puedo hacer una película solo. Sí. Rafa García hace un trabajo con la luz impresionante, Alberto Valcárcel con el vestuario, Ana Álvar González con el arte, Mónica y Lola con... Sí, pero al final haces mucho, escribes, diriges, montas. En esta creo que no haces la música, pero has hecho la música en otras. No, la música siempre es de Víctor. Yo he hecho cosas, he hecho una canción aquí, trabajo en la producción musical, o sea, trabajamos mucho juntos con sus texturas y con el uso narrativo de la música. La música es de Víctor, música de Víctor Reyes, que es el compositor de la película. No, estoy rodeado de gente muy buena. O sea, la única... Eso es genial. Claro que es genial. La única manera de que tengas la posibilidad de aparentar ser bueno es rodeándote de gente muy buena. Sí, eso me encanta. Esa es muy buena idea. Pues adelante. Hay que rodearse de gente muy buena. Claro, pero para mí el montaje, esto no es una recomendación. Yo no digo que los directores deban montar. Unos montan y otros no montan. La mayoría no monta. Y hay directores que montan muy bien y directores que no montan tan bien. Pero para mí es esencial el montaje, por las razones que sean. No sé cuáles son. Tal vez porque desde pequeño era muy sensible al montaje. Y fuera de Buster Keaton, de Hitchcock, o fuera después en mi adolescencia viendo Goodfellas o JFK, o el principio del Cuarto Mandamiento de Orson Welles. Siempre he reaccionado de una forma muy poderosa al montaje y de hecho creo que es donde se produce el hecho cinematográfico. Escribo pensando en el montaje. Qué guay. Cuando hablas de esos ojos que se abren en el último rasgueo, eso está escrito en el guión. Sí, lo he pensado. Yo digo, ¿cómo tiene que hacerlo? O sea, como para controlar todo eso. O sea, Pues, claro que te lo marcas. En el fondo es imaginándotelo, eso es soñándolo antes. Pero es mucho control para saber, bueno, vamos a rodar esto y va a hacer escape. Claro. Bueno, pues de eso va. Claro, planificar es eso. Planificar es imaginártelo antes de que pase. Cierras los ojos, te imaginas la película y lo escribes. Y claro, la imaginas... O sea, sería absurdo si yo te dijera en todos sus microdetalles y luego solo tengo que pasar por la experiencia gravosa y burocrática de rodarla. No es verdad. De hecho, muchos de esos microdetalles, toda esa emoción final,
surge donde surge. Y tienes que estar además muy despierto para que, aunque ruedes las cosas tal y como las tienes planificadas y palabra por palabra, puedas reaccionar a los accidentes del momento o a cosas que van a incorporar algo. Pero sí que tienes que resolver todos esos problemas desde el inicio. Desde el principio tienes que gestionar el mapa de ritmo interno, la partitura interna. No puedes rodar y luego ya veremos qué hacemos en montaje. Tienes que tenerlo previsto. Y yo creo que tienes que tenerlo previsto desde la escritura. A menudo oigo hablar de gente, y no lo cuestiono porque al final solo importan los resultados, no los caminos. Pero a veces oigo hablar de que las películas se escriben, pero luego en el rodaje se reescriben, y luego en el montaje se reescriben otra vez. Y siempre pienso, no estarán muy bien escritas, ¿no? Claro. Da la impresión de que es una especie de fuga hacia adelante, tratando de arreglar cosas que pueden dar como resultado algo bueno, finalmente. Pues, y si es así, pues a nadie nos importa cómo hemos llegado ahí. Pero yo personalmente sería incapaz de hacerlo. Me sentiría... ¿Infiel a ti irresponsable. mismo? No, culpable, sentiría demasiada gente mirándome. O sea, yo no podría ir al set a decidir a ver qué hago con 60 personas mirándome. Puedo ir muy dispuesto a que sucedan cosas y aprovecharlas y a generar con flexibilidad cosas, pero con los deberes hechos. Si no, me sentiría muy culpable y avergonzado. Hoy vas a estar presentando la película, pero además vas a tener coloquio con Paula Ortiz. Va a ser maravilloso, porque creo que los dos tenéis un discurso muy chulo, la gente va a disfrutar como si fuera una masterclass, pero eres consciente también, bueno, va a ser brutal esta conversación, tenemos muchas ganas de verla, pero eres consciente que mucha gente viene a ver tus películas, es cierto que porque les gusta el cine, pero que también ocurre con las firmas de libros o cuando vienes a dar una charla, que el efecto llamada de Rodrigo Pelazo Cortés es muy evidente. Sí, pero bueno, eso sucederá hoy. Pues hoy no lo sé, pero puede ser. No me refiero a eso, sino no me lo tomo como nada malo ni bueno lo que me has dicho, lo interpreto de forma neutra. Lo que digo es que si vengo a Valencia a hacer un pase especial 2 semanas antes del estreno, es natural pensar que esa gente va a ser gente con un determinado interés previo y que en cierto sentido se va a establecer un microclima. Y que no debe confundirse con la realidad, claro. Y por lo tanto el 31 de octubre, cuando la película esté solita y sin protección y vaya sola, sabremos lo que pasa con ella. Es un hecho, lo que dices es verdad. El idioma. Vuelves a rodar en castellano. ¿Querías hacerlo antes? ¿No encontrabas el proyecto? ¿Ha sido...? No, yo no quiero nada. Yo no quiero... Ahora chino. Estaría bien chino. Y ahora sin cenar, todo sin cenar. No, tú quieres contar una historia. Y la historia tiene sentido donde tiene sentido. Buried, el guión que es, con Chris Parlin, y además es un contratista civil en Irak que pertenece a una empresa determinada. Pues es en inglés, lógicamente. Escribes Luces Rojas. No me imagino un departamento de psicología en España, en una universidad que tenga una rama de estudios metapsíquicos. Eso tiene sentido en el mundo anglosajón. Y, en fin, en este caso, es verdad que es una película que se podía haber rodado en diferentes lenguas, pero tal y como nació, para empezar, con el origen de la novela de Enrique, y después incluso por la naturaleza de sus diálogos, demandaban ese control de la sílaba, de la inflexión, de la musicalidad del lenguaje concreto. Y de alguna manera, esto es una cursi, pero de alguna manera el lenguaje es tu patria. No, sí. No es cursi, quiero decir que lo es. Es así que sí, es donde... Porque las otras películas que hemos mencionado las he rodado en España, casi todas. Prácticamente todas. Buried enteramente en España. En tu Luces salón. Rojas al 80%, en mi salón, en Barcelona. Todas. Blackwood entera, en platós hechos en España. Pero es tu lengua la que te hace tener el control de esa música pleno. Terminamos con que yo pensaba que conocías a Martin Scorsese. Pensaba que lo conocías de hacía mucho tiempo y que por eso se había interesado por tu trabajo, pero he estado leyendo que fue en el momento del Príncipe de Asturias, ¿puede ser? Sí, pero eso fue hace... Sí, fue hace tiempo. 6 años, 8 años. Bueno, no hace tanto. Entonces,
Yo pensaba que a lo mejor que al haber trabajado con al haber trabajado con De Niro, pues a lo mejor habíais tenido un momento de encuentro. Pero esto viene porque una vez escuché que Penélope Cruz decía que fue al Festival de Cine de Nueva York, fueron a la casa de Paul Schrader y de repente ve a De Niro, a no sé quién, a tal. Y se sintió abrumada al ver a esas estrellas y se piró de casa de Paul Schrader. ¿Tú has sentido algo así? En plan, ostras, me siento abrumado por estas grandes estrellas. Primero, no voy a fiestas, entonces no es fácil que suceda en esas circunstancias. Y segundo, no soy muy mitómano, esa es la verdad. Ni siquiera con Scorsese, es decir, para mí fue muy importante conocerle, porque él es muy importante para mí. No porque él fuera no por el grande, mito, no. sino porque es mi referencia desde la adolescencia y es la persona a la que más respeto por su actitud, por su obra y por su magisterio. Y además luego él es así, él lleva eso encima y con un enorme sentido de la prudencia y del respeto y con una enorme calidez. Así que para mí ha sido muy importante conocerle a él porque es él y porque él es de este modo, no porque se apellide de esta manera. Cuando lo conocí no le llevé ningún DVD para que me firmara. Pues menos mal, porque hoy te va a pasar, estoy segura. Pues ya estaría. Muchas gracias y bueno, ya en el coloquio pues ya más cositas porque va a estar muy guay. Es una cárcel muy bonita, ya lo verá. Ni se te ocurre sacarme. El juez está de tu parte. Usted podría ayudarme a quedarme aquí. Yo no puedo ayudarle a nada. Hola, me llamo Julián, encantado. ¿Tú te quieres escapar? Este tío es una roca. Es la hostia. Ponlo. Usted quiere estar aquí. Y eso altera el orden natural de las cosas. Eres libre. Déjame estar en la cárcel. Seré bueno.